nada significa nada hasta que nosotros le damos el significado y que nosotros somos los creadores de nuestras propias interpretaciones. ¿Cómo se creó una creencia de algo que alguien me dijo y que yo interpreté que lo que esa persona dijo era la verdad? Bienvenidos. Algunas creencias nos limitan, las podemos transformar. Y Nuria, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Basado en que en nuestro último capítulo tocábamos un tema muy importante, ¿no? Un tema que yo diría que vivimos con los ojos vendados, ¿no? Sí, el capítulo anterior hablamos de las creencias universales, ¿no? Y hablamos de algunas, porque no hablamos de todas las creencias. Y bueno, hay que, creo que quedamos que las íbamos a compartir en nuestra página de Facebook, ¿no? Estas creencias universales. Y pues para continuar con el tema, vamos a seguir hablando pues de las creencias, compartiendo lo que hemos aprendido nosotros sobre estas y además pues hablando de otros autores, porque no solo Byron Katie las ha trabajado, sino también otras personas las han estudiado, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, de hecho nosotros estamos un poco familiarizados con un autor que se llama Morty Lepkoy, que él también de hecho tiene un instituto que se llama Decision Maker Institute. Y básicamente, digamos, su empresa de él se dedica precisamente a trabajar o ayudar a personas a entender cómo es que su sistema de creencias influye en su vida diaria. Cómo esas creencias, que ahorita lo decía, que las vivimos así como con ojos cerrados, quiere decir que vivimos como de manera inconsciente en esas creencias que de manera automática nos llevan a reaccionar en la forma en la cual nosotros interpretamos la realidad. Y digo reaccionar porque no es lo mismo reaccionar que responder. Ajá, exactamente, ¿no? Como vivir responder queriendo decir vivir de manera consciente. Exactamente. La reacción es como inmediata y es como no consciente, ¿no? Es desde la creencia, precisamente. ¿No? Entonces, justamente él habla como de, bueno, perdón Luis, tiene su trabajo y él habla en su trabajo de, ahora sí que de este proceso de hacer decisiones, porque en español es el proceso de hacer decisiones. Es lo primero que yo creo que nos invita el trabajo consciente o el trabajo de autoconocimiento, pues es a observarnos, ¿no? Ya lo hemos dicho en otros episodios. Y una de las cosas que hace el trabajo de Morty es identificar nuestros patrones indeseables o identificar si se está repitiendo en nuestra vida una situación determinada que está haciendo que pues no haya expansión, no haya una vida plena, no haya, sino que estemos como limitados o cayendo en las mismas situaciones o como decimos en español, tropezándonos con la misma piedra, identificar ese patrón, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, excelente. Por ejemplo, digo, para entender, ¿no? En cómo se forma una creencia. Yo podría traer un ejemplo. A ver. Yo recuerdo que, por ejemplo, siendo pequeño, o sea, me fascina el agua y no sabía nadar, ¿no? Y tengo un hecho muy marcado de que yo traía ¿cómo se dice? Como la ruedita que se ponía aquí a la altura del estómago. El salvavidas. Sí, pero era tan delgado que, o sea, cuando me tiré el clavado hacia la alberca, obviamente la ruedita se quedó arriba y yo me fui para dentro de la alberca y o sea, mi hermana estaba ahí, pues mi hermana me tuvo que sacar.
Entonces, digo, yo me quedé, o sea, se me quedó tan marcado porque, digo, mi hermana también finalmente no era muy grande, o sea, sí era mayor que yo, pero tampoco era muy grande, o sea, tampoco era como que podía aguantar el peso una de 13 y uno de 9, ¿no? Entonces, me acuerdo que, o sea, cuando ya salimos, mi tía decía, no, tú no sirves para eso, tú nunca vas a aprender a nadar. Y se me quedó de manera inconsciente cada vez que yo iba a una alberca, que yo no era capaz de poder aprender a nadar. Y por mucho tiempo lo creí. Entonces ahí se formó, o sea, ese es un ejemplo de cómo se creó una creencia de algo que alguien me dijo y que yo interpreté que lo que esa persona dijo era la verdad. Y que tú no eras capaz, suficiente como para... No tenías las habilidades y nunca las ibas a tener para poder ser un nadador. Exactamente. Entonces como yo debe de asocié ser. como que eso era algo imposible para mí, que otros lo podían alcanzar, pero que yo no lo podría alcanzar. Entonces, como lo dice el autor, básicamente, eso que alguien te dijo, ¿verdad? Yo le di una interpretación de que yo efectivamente esa persona me lo estaba diciendo y que yo solamente estaba confirmando de que él tenía razón al decirme que yo no era capaz de lograr eso. Y entonces, eso, perdón Luis, me encanta que pongas este ejemplo porque eso es lo que hace para la gente que nos está escuchando. No piensen que esto se quedó en la infancia de Luis o se quedó solo relacionado con la cuestión de las albercas o de nadar. Resulta que después eso, bueno, tú ya nos dirás, Luis, pero se va convirtiendo en una cuestión, pasa a ser como una información inconsciente y después vamos creciendo y nos vamos relacionando con esta idea de que no soy capaz o no soy suficiente o las habilidades que tengo no son suficientes para determinadas actividades, para un determinado trabajo, para una vida en pareja, para etcétera, etcétera. Porque hubo un momento en nuestra vida que lo interpretamos de esa manera, un momento en el que éramos muy jóvenes, que éramos niños, que no teníamos como mucha herramienta, lo interpretamos de esa manera y entonces lo fuimos llevando, digamos, a lo largo, o arrastrando a lo largo de nuestra vida y con base en esa situación de no creernos suficientes o no creer que tenemos las habilidades suficientes para, es que vamos tomando decisiones en nuestra vida, ¿no? Y esas decisiones puede ser que en algún momento de nuestra vida ya nos estén limitando o ya nos estén haciendo mucho ruido, ¿no? Y lo acabas de decir ahorita la palabra, decidiendo, ¿no? O sea, esas decisiones que hacemos. Por eso creo que una de las cosas que dice el autor, o sea, que algo que él usa, digamos, como el método, que lo llama el proceso de hacer decisiones. Entonces, el autor nos dice que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Así es. Entonces, a través de nuestras creencias, como la que yo ponía ahorita como ejemplo, yo determiné que cada vez que yo me encontrara en esa situación, yo era incapaz de poder hacer lo que otras personas hacen de manera natural. Pero como mi hecho, digamos, cuando yo conocí esa experiencia, no fue de la manera más segura o de la manera en la que yo pudiera haber aprendido mejor mi experiencia, eso me llevó a crear esa interpretación de ese hecho cada vez que yo lo viviera. Exactamente. Y entonces, Morty nos invita como a observarnos, a darnos cuenta. Al darnos cuenta es decir, nombrar esa creencia que tú ya lo hiciste, ¿no? Diciendo, yo no me soy capaz, no tengo las habilidades suficientes. Y una vez que lo identificamos o que, por ejemplo, ya te diste cuenta que desde muy chico sucedió un evento que además, bueno, sucede este evento, pero además la idea también de observarnos es ver en qué otros momentos de nuestra vida otras situaciones o personas nos han venido a reforzar
que efectivamente no somos capaces suficientes o no tenemos las habilidades suficientes para determinadas cosas. En un trabajo, la vida en pareja, no sé, en la vida familiar, determinadas circunstancias nos han ido reforzando que, ¿saben qué? Tienen razón, ¿no? Entonces lo que pide este proceso de toma de decisiones o de hacer decisiones es que lo identifiquemos en qué momento se ha ido reforzando esto y ¿por qué? Para una vez identificado, darnos cuenta que no necesariamente es cierto esto. ¿Cómo podemos darnos cuenta, Luis? ¿O cómo podemos hacer consciente de que este patrón con el que hemos vivido no es cierto? Bueno, mira, fíjate, en ese ejemplo que yo ponía de la alberca, y me gustó, ¿no? Porque, digamos, ese patrón se estuvo repitiendo cada vez que yo tenía una experiencia yo lo dije inicialmente, me fascinaba la experiencia con el agua, bien fuera en una alberca o bien fuera en el mar. Bueno, digamos, es el momento en el cual yo pude comprobar que sí era capaz de poder lograr lo que, o sea, también creo que una de las cosas que nosotros podemos identificar a través de este proceso de hacer decisiones es que lo que la persona nos dijo no era algo que tenía que ver con nosotros. Claro. O sea, quizás la intención de esa persona inclusive ni siquiera fue la de decirte que tú no ibas a poder aprender aprender a nadar. Solamente fue algo que también de manera inconsciente ella repitió cuando alguien le dijo a ella que no era capaz de hacer algo en alguna otra actividad. Sí, probablemente. ¿No? Entonces a mí, por ejemplo, en este caso lo que me ocurre es que, por ejemplo, ya siendo adolescente, ¿no? Con amigos, digamos, ya en la preparatoria, alguien me dice, digamos, un buen amigo, oye, vente, vamos a meternos hasta allá adentro. No, yo no voy para allá adentro, no, pues ahí está hondo y yo no sé nadar, le dije, ¿no? ¿Cómo? No, sí, la verdad no sé. No, pero es bien fácil, mira, vente, te voy a explicar, es más sencillo de lo que te imaginas, nada más consta de hacer esto y esto. Entonces, yo confié ahora en lo que él me estaba diciendo, o sea, no dejé que mi creencia predominara en decir, o sea, cerrarme, porque lo que hacen nuestras creencias es que nos ciegan. Nos limitan. Y nos hace creer como una verdad absoluta lo que yo creo. Por eso es que nuestras creencias determinan nuestra forma de vivir nuestra vida. Pero si yo me abro, en este caso, a la invitación de este amigo mío, o sea, pude comprobar que si yo simple y sencillamente me dejé llevar, que había más posibilidades de ver que había otra forma de adquirir esa habilidad que creía que no tenía, comprobé que era más fácil. Claro. Y que sí lo podía lograr. Entonces, una de las cosas, o sea, con este ejemplo a lo que yo quiero llegar es que así son nuestras creencias, como tú decías, que tenemos acerca de no soy capaz de poder tener una novia, no soy capaz de tener el trabajo que yo quiero, yo no soy capaz de aprender a tocar un instrumento. O sea, todas esas cosas parten de algo que alguien nos dijo, como decías, de que yo no era capaz, de que yo no era suficientemente bueno, no era suficientemente inteligente o hábil para lograr cosas en mi vida. Y una vez que nos dimos cuenta, parte de darse cuenta es también regalarnos es decir, regalarnos el darnos cuenta que nosotros somos los creadores de nuestras propias interpretaciones. De que así como en algún momento interpreté con las herramientas de inteligencia emocional que tenía, interpreté que no era suficiente, que no tenía las habilidades que se requerían, etcétera, etcétera. Ahora puedo interpretar, tú lo dijiste de tu tía, muy probablemente a mi tía estaba repitiendo lo que alguien en otro momento le había dicho,
pero que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Entonces, esa es una nueva interpretación, que cuando ya de adolescente te das cuenta que tienes esa habilidad, que sí puedes nadar como tus otros amigos, entonces, claro, no tenía nada que ver conmigo, sino con una creencia de a lo mejor de mi tía sobre familiar, personal, o sobre que a esta edad los niños no tienen las habilidades, yo qué sé, les podemos dar todas las interpretaciones, o sea, así como interpretamos una, podemos crear todas las interpretaciones que querramos. Y lo lindo de esto, lo lindo de este darse cuenta, es que entonces podemos eliminar o neutralizar esta creencia de no soy suficiente, no tengo las capacidades que se requieren, etcétera, etcétera. O sea, nosotros al darle una nueva interpretación de, mira, sí tengo las habilidades, no tenía nada que ver conmigo, esto no era personal, darnos cuenta de que nada significa nada hasta que nosotros le damos un significado. ¿Cómo ves? Ahí está la clave, lo acabas de decir. Nada significa nada hasta que yo le doy un significado. Entonces ahí parte todo. O sea, el evento ocurre y el evento, tú puedes estar con tu hermana y ambas pueden vivir un evento juntas y la interpretación que tú le das es diferente a la interpretación que le da tu hermana, ¿no? Así es. De repente a lo mejor están presenciando ahí una pelea en la calle de dos personas que se están gritando. Y tú dices, no, es que sí, mira, el señor de la chamarra azul tiene razón porque el otro le faltó el respeto. No es cierto. Es que tú no viste la cara que le hizo el otro, dio motivo a que este le contestara. Entonces, cada uno tiene una interpretación diferente basado en su sistema de creencias que tenemos. Sí, ¿verdad? Justo. Entonces, me encantó que hablaras de esto, de que de un mismo suceso, dos personas tienen una interpretación, o tres, o todos, porque todos tenemos una visión, una cosmovisión diferente a la del otro. De ahí que luego al momento de relacionarnos, siempre haya o pueda significar un reto, porque nosotros no pensamos igual, todos pensamos igual o todos interpretamos igual. Yo te iba a poner, así como tú me regalaste el ejemplo de cuando eras chico, yo creo que ya he platicado contigo de mis 15 años, ¿no? Cuando yo no quería fiesta y yo clarísimo les dije a mis papás, yo no quiero fiesta, hubo la posibilidad de que me ofrecieran un viaje, yo les dije, yo quiero viaje, ¿no? Pero entonces mi mamá decidió que sí, no, aunque yo no quisiera, ella iba a hacerme una fiesta como a todas mis hermanas y como Dios manda, ¿no? Entonces ella organizó su fiesta, compró el vestido, no sé qué. Total, digo, para no hacer el cuento largo, en ese momento hubo un gran conflicto entre mi mamá y yo, porque claro, yo lo interpreté como, mi mamá no me escucha, mi mamá no me reconoce. Y a lo largo de los años, y claro, hubo un gran enojo, mi mamá se sintió mucho conmigo porque, pues no, ella esperaba como otra reacción de mi parte, y pues mi reacción fue de enojo, de frustración. Y entonces, a lo largo de los años, pues mi mamá me cuenta por qué ella quería hacerme la fiesta. Me dice, es que fíjate que yo, cuando iba a cumplir 15, yo no tuve fiesta de 15 años, porque en la época en la que yo cumplí 15 años, pues murió una de mis tías, y en esa época el luto era riguroso. Y entonces, pues no se me celebró, no me hicieron 15 años, y además cayó en Viernes Santo, además, su fiesta de 15 años, su celebración de 15 años. Entonces, imagínate, de luto y en Viernes Santo. Y era muy riguroso tanto la conmemoración del Viernes Santo como el luto. Entonces, mi mamá, pensando en que ella no había tenido esa fiesta, no quería que ninguna de nosotros pasáramos por esa omisión. Entonces ella tenía su propia interpretación de la fiesta de 15 años y yo tenía mi propia interpretación de la fiesta de 15 años, pero eso a lo largo de los años se convirtió o yo había interpretado en, mi mamá no me reconoce, ¿no? O no me escucha. Y entonces ahí es donde, bueno, regalo este ejemplo de lo que nos dice Luis, de cómo de una misma circunstancia
hay diferentes interpretaciones y de ahí se generan las creencias, ¿no? Exacto. Y fíjate, me encanta el ejemplo que diste, porque fíjate, tú tenías un deseo, que era el de un viaje. O sea, tú no interpretabas que para ti tener una fiesta donde, ¿verdad?, se estuvieran celebrando tus 15 años, un vestido, que fuera la fiesta, o sea, tú no interpretabas que para ti eso era algo que te iba a hacer feliz. Tú interpretabas que a ti algo que te hiciera feliz era un viaje, lo cual era muy válido para ti, o sea, tu deseo original que tú tenías. Quizás tus hermanas, tú tienes otras hermanas, y ellas sí lo miraban con ese ánimo, porque lo habían visto en otras familias, lo habían visto en la cultura, en las costumbres de nosotros, de que eso es algo que cualquier adolescente normalmente espera, pero no es una absoluta verdad de que todas las niñas que van a cumplir 15 años quieren una fiesta de 15 años. Bueno, ya hablemos Pero, de que ya pasó mucho tiempo de eso. pero Ya las costumbres han cambiado todavía aún más. Bueno, y sin embargo, fíjate, algo bien poderoso de lo que acabas de decir es que tuviste la oportunidad de conocer las razones por las cuales tu mamá quería que tú hicieras o sea, que tuvieras una fiesta de 15 años. Claro. Eso te llevó a comprender no solamente la interpretación que tú le diste, sino o sea, el deseo de tu mamá de que tú tuvieras unos 15 años. No es que te los impusiera. Quizás tu mamá no tenía las herramientas para comunicarte las razones por las cuales ella quería que tú también hicieras tus 15 años igual que tus hermanas. Y eso me ayudó, Luis, a darle una nueva interpretación al hecho. Eso. Y a no quedarme en el de no se me escucha, no soy importante porque no se me reconoce y no se me escucha. Entonces ya cuando ya pude saber o tuve un diálogo, digamos, fuera del enojo, del rencor, etcétera, claro, como tú dices, tuve la oportunidad de escuchar su historia y entonces crear una nueva interpretación, que eso es lo que quisiera que le dejáramos a la gente que está escuchando este podcast. Nada significa nada hasta que nosotros le damos el significado y que nosotros somos los creadores de nuestras propias interpretaciones. Entonces, somos los que podemos seguir interpretando las cosas como lo hicimos en algún momento dado de nuestra vida, en el que no teníamos las suficientes herramientas emocionales, o podemos resignificar un evento, darle un nuevo significado a un evento. En este caso yo puse un ejemplo en donde pude dialogar con mi mamá, pero hay gente que no va a tener esa oportunidad, pero sí puede darle un nuevo significado a los eventos, ¿no? Y decidir quién queremos ser ante ellos. ¿Cómo ves, Luis? Claro, y que es exactamente eso en lo que nosotros podemos apoyar a personas a encontrar más de una sola interpretación a los hechos que nos ocurrieron en el pasado. Que así como nosotros pusimos estos dos ejemplos, de comprobar que eso no era verdad, que eso que alguien nos dijo de que no éramos buenos en lo que sea, que nosotros que equivocarnos es malo, ¿verdad? Que cometer errores solamente es de personas que no son inteligentes. No. Eso simple y sencillamente, lo que decíamos, fue una creencia que se instaló en nosotros y que ahora nosotros podemos ver que somos capaces de lograr todo. Sí. Lo que quisiéramos compartir a nuestros amigos, a nuestros escuchas, es que puedan ellos, al igual que nosotros lo hicimos, ver que nosotros siempre somos capaces de crear algo nuevo para nuestra vida. Una buena noticia es que nuestras creencias no son eternas, ¿no? Siempre se transforman. Y dos cositas que ahorita abordaste. Me encanta que hayas hablado de la creencia de que cometer errores o equivocarse es malo. Creo que no habíamos hablado de eso. Es muy común. La traemos muchos desde que somos chicos, ¿no? Porque cuando
estamos aprendiendo, nos equivocamos y entonces la reacción inmediata de todos es el grito, la corrección, eso estuvo mal hecho, etcétera. Y entonces vamos creciendo, vamos llegando a nuestra adolescencia, a nuestra juventud, a nuestros trabajos, a nuestro matrimonio, a nuestra vida, pues solos, en pareja o como vivamos, de adultos, pensando que si nos equivocamos, eso es malo. Mira, yo voy a dar una... Porque va a venir la corrección, el grito, el enojo, y no es así. Yo justo lo estaba platicando hace rato con un cliente. ¿De qué otra manera podríamos aprender si no nos equivocamos? ¿De qué otra manera los grandes inventores de la historia llegaron a su creación o a su invento sin haber pasado por la prueba y el error? En efecto, tal cual, en efecto, claro. Pero ellos siempre creyeron que lo podrían lograr. ¿No? O sea, no desistieron. Si no, no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces estás dispuesto a seguir intentando lograr lo que crees que no puedes lograr. Yo diría un ejemplo bien sencillo, así rápido, es tú invitas a una persona, digamos, a comer comida china, ¿verdad? Entonces, esa persona te dice, no, a mí no me gusta la comida china. Y tú le dices, ¿la has comido antes? No, pero no me gusta. ¿Cómo puedes decir que algo no te gusta si nunca lo has probado? Los dejo con esto. Exactamente. Que nos lo compartan y que nos digan qué creencias ellos han creado que los están limitando en su vida. Exacto. Esa sería mi reflexión. Y irnos con esto, ¿no? Con esto de lo que tú hablabas sobre, pues que nada significa nada hasta que le damos su significado y que nosotros somos los creadores de nuestras interpretaciones y de esta buena noticia con la que nos vamos, de que podemos darle una nueva interpretación a aquellas cosas o circunstancias de nuestra vida con las que hemos crecido y que más que ayudarnos a expandirnos, a experimentar la vida plenamente, nos han ido limitando en nuestra toma de decisiones. Así es que yo con esto, Luis, pues concluyo. Y recuerden, seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador. Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman, para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.